Quiero, conforme a la palabra de Dios, presentarles a este Jesucristo, el que ha sido puesto por Dios sobre la tierra para que todos los hombres sean salvos. En el libro de Hebreos, capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, ponga atención acá y abra su corazón, el cual, siendo el resplandor de su gloria, dice, el resplandor de su gloria, el Hijo, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es allí donde yo hago énfasis, que para la purificación de nuestros pecados, para ese acto de expiación, para la redención, para el perdón de los pecados de la humanidad, para esa justicia manifestada en la tierra, Dios como Dios no podría morir, porque en esta justicia está involucrada la muerte. La muerte llegó al hombre por el pecado del hombre, y en la justicia de Dios, por la muerte del hombre, es que esta justicia se completa. Y Dios, siendo Dios, no podría morir como Dios. Es por ello que se hace hombre. Es por eso que se encarna. Y aquí lo detalla: el Hijo encarnado. El Hijo siendo la sustancia misma de Él y siendo el resplandor mismo de su gloria. Tremendo. Tratándole de abrir los ojos a los ciegos, a los hebreos. Y presenta a este majestuoso Hijo desde arriba, desde los cielos, y hace una comparación entre la creación celestial y ¿no? El Hijo. Es importante que nosotros sepamos que este Jesucristo, ¿de dónde desciende? ¿De dónde viene? Es importantísimo. Es crucial en nuestras vidas entender que viene de arriba. Dice que purificando nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el verso 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. ¿En qué momento es superior a los ángeles? Bueno, desde la eternidad y hasta la eternidad siempre ha sido superior que los ángeles. Pero en ese momento específico que vino a la tierra como hombre fue inferior a los ángeles. En el verso 5 continúa el capítulo 1 de Hebreos diciendo, pregunta: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. Nosotros tenemos que tener claro ese ministerio de ángeles, que es una creación. Los hombres, la humanidad es una creación. El universo entero es una creación, pero del Hijo no se habla como creación, se habla como engendrado. Por eso es que podemos poner la palabra entre paréntesis hijo. Es una posición suprema. Al igual que la iglesia, cuando nosotros entendemos que nosotros los hombres somos una creación, que no todos son hijos, hijo se hace es cuando el Padre engendra, dando de su espíritu. Nacen de nuevo, pues. En ese nuevo nacimiento es donde nosotros pudiéramos estar en paz. Pudiéramos alcanzar el gozo en el amor de Dios, porque es el nuevo nacimiento lo que nos mete a nosotros en ese paréntesis, en el paréntesis que está marcando al mismo Jesucristo, comparándolo con la creación no solamente en los cielos, sino con toda la creación. Y esa posición es extrema. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ve el papel de los ángeles, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Eso lo vemos en Lucas capítulo 2, en el momento que el Señor Jesucristo fue introducido al mundo, entendiendo que este Señor Jesucristo desciende de arriba, viene del cielo, viene de arriba. Cuando es introducido al planeta Tierra, vemos en Lucas 2, en el verso 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor mientras estaba naciendo por el vientre de una mujer, como género humano. Dice el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 9, que se les presentó un ángel a unos pastores que estaban pastando cerca del lugar. Estos pastores vieron que la gloria del Señor los rodeó con un resplandor y tuvieron gran temor.
Y el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ponga atención aquí y abra su corazón. Recuerde que Hebreos capítulo 1, en el verso 6 dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Miren lo que dice aquí en Lucas 2, verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es allí donde el libro de Hebreos dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Tuvo que haber sido extraordinario, porque por lo general le ponemos la mirada a un solo ángel que se entrevistó con unos pastores que estaban pasando cerca del pesebre donde estaba naciendo nuestro Señor Jesucristo, y pasamos por alto esta línea donde que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Es una especie de comparación, y voy a tomar estos versos siguientes como para que nosotros entendamos esta comparación que hace Dios a través de la palabra de Dios en el libro a los Hebreos, de quiénes son los ángeles y quién es el Hijo. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso lo vemos en el Salmo 104. En el verso 4 dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Aquí hay una palabra clave, es que son hechos. Los ángeles son criaturas hechas. En Hebreos capítulo 1, verso 8 dice: mas del Hijo dice, ponga atención acá, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Pregunta el verso 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus, con E minúsculo, ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, un ángel es un ser creado siervo al servicio del reino de Dios, incluyendo el servicio de la iglesia. Sigue diciendo en el capítulo 2, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, siguiendo haciendo esa comparación de un ángel o de los ángeles en comparación a este hijo. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. En tiempo que estuvo Jesucristo como hombre, fue hecho algo menor que los ángeles. Hay que entender quiénes somos los hombres, quiénes son los ángeles, quién es Dios y quién es Dios hecho hombre. En el momento que estuvo como hombre, dice la Biblia acá, fue un poco menor que los ángeles, pero al principio dice en el verso 3 que se sentó a la diestra de la majestad. Después que completó la obra, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelencia nombre que ellos. Y en este momento, en el capítulo 2, verso 7, dice que le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, y todo lo sujetó bajo sus pies. El libro de Colosenses, en el capítulo 1, dice de este hijo
que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, hablando de los ángeles, y las que hay en la tierra, hablando de los hombres, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Estoy hablando de Cristo. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire, es importante que nosotros sepamos y creamos que Cristo es el mismo Dios, es el mismo Verbo encarnado como hombre. Esa fe es la que salva. Dios, siendo hombre, debía hacerlo. Él tenía que venir. En la cuenta que se había que saldar en la justicia de Dios se debía pagar como hombre. La muerte está involucrada en esta justicia. La justicia no se iba a aplicar en cadenas perpetuas, ni se iba a aplicar en celdas. La justicia se aplica con muerte. Pero la gente dice, las almas quedan prisioneras en el lago de fuego eternamente. Eso es muerte. Eso no es una prisión. Eso es muerte, porque usted queda destituido. Su alma muere destituida de su creador. Y ahí es donde usó la palabra creador. El alma queda destituida por completo. Eso es morir. Como Dios, el Padre, es imposible morir. Es Dios. Para completar esta justicia, alguien tenía que hacerlo. Y dice, de sí mismo, dice el verso 3, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él. Pero ¿cómo? Como hombre, desciende del cielo, descendió del cielo. En el tiempo que Israel estuvo en el desierto, narra Moisés en el libro de Números, en el capítulo 21, verso 5, que el pueblo habló contra Dios y contra Moisés. Ellos se quejaban diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Preguntaba el pueblo de Israel. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a algunos, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Usted cree que no era fácil para Dios, siendo Dios, quitar las serpientes y punto? ¿Qué relato tan curioso? Él no quita la serpiente. Él ordena a Moisés que fabrique una serpiente de bronce y la ponga en alto, sobre un asta, para que el pueblo, mordido por la serpiente, para que el pueblo herido,
viera esta serpiente y fuera sanado. Pero para Dios no era posible quitar las serpientes ardientes que mordían al pueblo y punto. Él lo diseñó fue de esta forma. Y así es hoy en día el mundo. Y así también está diseñado hoy en día. ¿Usted cree que para Dios no sería posible y fácil quitar el pecado del mundo de cualquier manera? Pecado que trae consecuencias terribles, calamidades terribles. Pecado que atrae, aparte de una vida de sufrimiento humano, atrae la muerte del hombre. Pero Él no lo diseñó así. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 3, en la entrevista que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo, cuando le está hablando de que habría que nacer de nuevo, habría que nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino de Dios, le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo: mira, Nicodemo, te he hablado, cuando le está hablando de este nacimiento, de cosas terrenales y no las has podido entender. ¿Cómo creeríais si os dijere las celestiales? Pregunta en el verso 12. Dice el 13, Juan 3. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ponga atención acá y abra su corazón. Yo lo que quiero dar a entender a usted, que el Hijo del Hombre es Dios encarnado en la tierra y que desciende del cielo, tal cual como lo profetizaron al principio los profetas Daniel, Zacarías, Miqueas e Isaías. Dios visitando la tierra como hombre y que desciende de los cielos, tal cual también como cita el libro de Hebreos, que no hay nada creado que supere el poder y la gloria de este Jesucristo. Ni visible ni invisible, ni creado en los cielos ni creado en la tierra, ni ángeles ni hombres, ni tronos, ni principados, ni potestades, ni autoridades, ni ningún señorío. Nada está sobre este Señor Jesucristo o sobre este Hijo de Hombre. Dice entonces que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, como no quitó en el desierto las serpientes, el mal, tampoco hoy lo ha de quitar. Simplemente pone al Salvador, al rescatador, se pone como el Salvador para que en el medio del mal haya una salida, exista un rescate, puede existir un perdón de pecados y puede existir una salvación para vida eterna en medio del mal. Él pudo haber también quitado el mal y punto. No, el mal es necesario en la tierra para que nosotros veamos, para que nosotros giremos nuestra mirada a aquel que es el único que nos puede rescatar del mal. Cuando hablo del mal, hablo del pecado, de todas sus consecuencias como sufrimiento humano y de la muerte que trajo el pecado. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo de las serpientes ardientes, del pecado, del mal y de su muerte por el pecado, por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en el nombre de Jesucristo, el que ha sido puesto para el rescate, el que viene del cielo.
que Él viene del cielo encarnado como hombre, el que los profetas profetizaron y el que hoy aún está vivo en la obra, salvando hoy en el año 2025, aún está salvando de las serpientes ardientes, sanando, restaurando, regenerando, arrebatando de las tinieblas y llevando a todo aquel que en Él crea a la luz admirable, a la salvación. Jesucristo así lo presenta la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces nosotros debemos creer, convencidos absolutamente de que Jesucristo es Dios, Dios como hombre en la tierra, por un propósito, vino a lo suyo. Eso no lo puede entender aquel que podría tener mucha letra en el sentido de estas religiones que se han levantado, que niegan a Jesús como Dios, que niegan a un Dios encarnado, hecho hombre, como las religiones orientales, donde niegan, las religiones orientales como el Islam, el judaísmo, el hinduismo, todas aquellas expresiones, una supuesta deidad, donde niegan. Estas religiones, hay religiones que niegan hasta el mismo Padre. Y esto es mundial, y de paso un gran número de personas. ¿Ve? Ahora, hay una religión que se mueve negando esta deidad en Cristo Jesús, que salieron de los cristianos, que salieron del cristianismo y pues se han perdido y se han desviado en la fe. La fe es la que salva al hombre. Nosotros somos justificados a través de Jesucristo. Yo le invito de corazón que le abra su corazón a estas palabras. Sí, independientemente de las enseñanzas que usted haya tenido en el pasado, la filosofía, las falsas doctrinas, la cual haya mostrado un Cristo sin deidad, un Cristo como profeta, un Cristo como hombre, un Cristo como enviado, un Cristo como lo que tenga, un Cristo como se lo hayan enseñado, que no sea este Señor Jesucristo con la deidad plena del mismo Dios en la tierra. Dios en la tierra, para que en su muerte como hombre pudiera ser el acto de expiación y de redención para la humanidad. Tienen que abrir el corazón a Cristo, tienen que moverse en sinceridad y en reflexión a estas palabras, porque esta fe es la que salva. Cualquier otra fe que niegue a Jesucristo como Señor mantiene a la persona en condenación. El llamado es a creer tal cual como está en la palabra de Dios. Muchas gracias por escucharme. Recuerde que si está en YouTube, suscríbase a mi canal, y si está en Facebook, envíeme una solicitud de amistad. Dios le bendiga.